Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Salmos 107. Salmos 107, versículo 23 al 31. Salmos 107, versículo 23 al 31. Si lo tienen, voy a leer. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Creo que, si no me equivoco, en el año 2010, cuando hubo Campamento Mundial de Jóvenes organizado en nombre del IYF, la Fraternidad Internacional Jóvenes, la sede fue Toluca, en el auditorio del CENTE de los maestros. En aquel campamento mundial, en aquel año, en el país Haití hubo terremoto, y terremoto golpeó muy fuerte a todo el país y hubieron muchos damnificados y víctimas. Y nosotros en aquel tiempo teníamos convenio con la migración. Migración nos acreditó y dándonos fe, según nuestro convenio, si nosotros presentamos unos listados a quienes nosotros queremos invitar a nuestro evento, la migración facilitar de conceder visa a ellos. Así en el año 2010 vinieron cerca de un poco más de 40 haitianos. Cuando los haitianos participaron en el campamento mundial de jóvenes, el pastor Oxupar, quien era el expositor principal, se emocionó por dos razones. Porque Haití, a pesar de su economía que está bastante difícil, pero cuando hubo la guerra de península en Corea, como participante de las Naciones Unidas, se fue a Corea para apoyar a Corea. Entonces el pastor Oxupar, esta es la generación de colonización japonesa y también la guerra de Corea. Él se acordó, Haití, nosotros como nación debemos a Haití. Vinieron los haitianos, sentimos muy agradecidos con ellos. La segunda razón, el terremoto que hubo en aquel año, muy fuertemente golpeó a todo el país y causó mucho damnificado, muchos muertos. Entonces, en la agenda del pastor Oxupar hicimos un espacio del tiempo tener encuentro con los haitianos. Los haitianos estaban muy contentos en México, muy emocionados, pero cuando el pastor Oxupar primero les expresó su agradecimiento por haber ayudado a la nación Corea durante la guerra del Corea, en el segundo lugar expresó su lamentación por lo que ha sucedido al país Haití.
y después preguntó, ¿ustedes tienen alguna solicitud? Entonces los haitianos de una sola misma voz y dijeron, ¿y por qué no abre una sede de la Misión Buenas Nuevas y de la Fraternidad de Jóvenes en nuestro país? En nuestro país necesitamos una organización como la suya. Entonces el pastor Oxupar, delante de los haitianos, prometió, en el próximo año voy a abrir una sede, voy a enviar un misionero. Así en el año 2011, si no me equivoco, 2 misioneros fueron enviados. Uno es el actual misionero Chong Hon Lee, que está ministrando en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, que el otro misionero Han So Lee también estuvo en Haití, pero una situación que había sucedido, sufrió de un secuestro y por la situación, por ahora el Santo Domingo de República Dominicana está trabajando para los haitianos que viven en el país y también aprendiendo el español. Cuando ellos apenas llegaron, el pastor Oxupar asignó la sede de Haití como la sede del Campamento Mundial de Jóvenes. Pero la sede no tenía ninguna preparación. No estaba preparada, porque el Campamento Mundial no es cualquier evento, es un magno evento con miles de participantes y también siempre quieren sumarse las autoridades, gente muy importante de cada país. Pero al ver la condición de la sede de Haití, nada estaba preparada. Sin embargo, yo fui asignado como el director general de la preparación, o sea, comité de la preparación del Campamento Mundial de Haití. Entonces, con varios, juntamente con la sede de Santiago de República Dominicana, yo también convoqué muchos ministros, hermanos, hermanas de nuestra misión en México, y conmigo ellos se fueron. Un grupo se quedaron en la República Dominicana para apoyar en los preparativos y otro grupo conmigo se fueron a Haití. La sede de Haití era una casa rentada muy humilde en el patio con una lona, ni siquiera de buen estado, una lona, no sé de dónde haya conseguido una lona colocados, tenía una carpa, pero carpa muy humilde. El calor traspasaba el espesor de la lona, hacía mucho calor. Al salirme a las calles, aunque yo conozco casi todos los países de América Latina, he viajado hasta zona, o sea, colonia de indígenas, conozco muchas zonas vulnerables, pero vi por primera vez un lugar tan difícil, tan pobre. Entonces las calles no parecían calles, y parecía como pía de la competencia de motocicletas de montañosa, o sea, montañosa. Yo dije, aquí puede andar vehículos. Era increíble, subida y baja repentino, pero muy repentino. Creo que aquí ningún vehículo podría andar, pero aquí andan los vehículos. Con razón, cada cierto lugar vi los vehículos tirados, descompuestos, una llanta ponchada, mecanismo descompuesto. ¿Cómo por aquí puede andar el vehículo? También me fui al mercado, también hice una caminata para ver la situación del terremoto. Las casas aún estaban colapsadas, ya que las casas estaban colapsadas, pero no alcanzaban manos
no podían rescatar a las víctimas. Entonces, entre escombros de edificios colapsados, que los cadáveres se estaban descomponiéndose. Entonces, entre escombros y pedazos de concreto salía mancha, o sea, pus, el líquido de descomposición del cuerpo humano. Entonces había cólera, tipo idea. Era el tiempo muy difícil. Pero tuve que preparar el campamento un día, ya que supuestamente yo era jefe de la preparación. Aunque en Cristo Jesús el Señor me enseñó, me convertí en algunos sentidos guerrero de diferentes campos, pero el campo estaba horrible. Hacía tanto calor. Primero tuvimos que rentar unos vehículos. Era difícil conseguir vehículos de renta de buen estado. Muy difícil. Además, el precio muy elevado. Pero pudimos rentar una camioneta que un lado de ventanilla, ya el cristal no se subía ni se bajaba, ya estaba cerrado, no tenía clima, tampoco era hidráulico el volante. Entonces, mientras tanto que corría cada cierta distancia, el motor se descomponía y se paraba en cualquier lugar, nos dejaba tirados. Pero tuvimos que preparar. Un día con el misionero de San Pablo de Brasil, juntos estuvimos subiendo una subida. En medio de subida, el vehículo se descompuso. No sabíamos qué hacer. Ay, ¿qué hacemos? El pastor Kim de San Pablo, yo voy a controlar el volante, tú baja, luego empuja desde atrás. Trataba de empujarlos, no se movía. Ay, ¿qué hago? Y tuve que pedir ayuda a los caminantes. Por favor, ayúdenos. Algunos de ellos entienden español. Vinieron algunos, querían empujar, estábamos luchando. Luego algunos vehículos de bastante buen estado, que los vehículos de gente de dinero en Haití, se paraban alrededor de nuestro vehículo descompuesto, porque ellos se pusieron muy curiosos. Vieron los extranjeros, uno en volante trata de controlar, el otro extranjero atrás trata de empujar en una subida. Y sacaban sus cabezas por cristal de ventanilla lateral. ¿Qué hacen ustedes aquí? En este país, ¿qué hacen? Somos misioneros, también directivos de una organización juvenil. Queremos preparar un campamento mundial de cultura de jóvenes. Qué buenas labores hacen. Pero ¿qué hacen aquí? No sé, con un vehículo descompuesto. Dios les bendiga, y luego se iban. Ha sido muy difícil. Uno de nuestros retos era preparar el lugar del campamento mundial, hasta ya que el palacio del presidente, palacio presidencial, se colapsó. No había ningún edificio digno para organizar el campamento mundial. Entonces el alcalde Wilson de Telma es un municipio más, o sea, de alto nivel del Puerto del Príncipe. Entonces él abrió su corazón hacia nosotros. Entonces el Palacio Municipal de Telma era el mejor edificio de todo el país. Él tenía una cancha, la alcaldía había una cancha, pero sin techo. Este lugar, y puedo ofrecer a ustedes, pero aquí podría ser el campamento mundial.
El sol estaba muy caliente. Bueno, gracias. Aquí nosotros idearíamos cómo aprovechar ese espacio. Luego el misionero de Francia, misionero Mica de Francia, él vino ya que habla francés, y también dos misioneros del continente de África, de Benín, Costa de Marfiles, y un misionero de Senegal, no me acuerdo. Unos misioneros de los países donde se hablan francés vinieron para ayudarnos. Pero especialmente con el misionero Mica Par de Francia y yo, nuestro mayor reto era colocar una enorme carpa en la explanada de la alcaldía. Entonces, ¿dónde nosotros podríamos conseguir una carpa tan grande en un país donde apenas sufrió de un gran terremoto? Tocando diferentes puertas, con mucha dificultad, con ayuda de Dios, y pudimos enterarnos que hay una empresa que lenta una carpa francesa y estilo francés. Y cuando vimos, era muy buena carpa, y carpa armables, bien preparados. Tenía diferentes piezas para poder cubrir la dimensión que necesitabas. Pero había otra situación. El alto por tubo levanta el techo de carpa aproximadamente 3,5 metros. Pero si fuera así, nuestro escenario es muy alto. Adelante. Es una explanada, ni siquiera tiene una bajada, inclinación, plano. Entonces, ahí adelante, un escenario de metros de escenario, luego con diferente escenografía. El público desde adentro de carpa no puede ver nada. Tuvimos que alzar el alto de la carpa unos 3-4 metros más. ¿Y qué hacemos? Entonces el dueño dijo: pero el alto de mi carpa es 3,5 metros, no hay manera. Que el misionero de Francia, antes de ser misionero, tenía un poco de conocimiento de ingeniería. Dijo: creo que podríamos adaptarnos. Si usted nos permite, el pastor Pablo, vamos a comprar tubos de acero que se usa en la obra. Vamos a cortarlo conforme a nuestra medida. Luego en la punta de un calibre menos vamos a pegar soldado. Y para poder concebirlo con tubo que la empresa tiene, así uno por uno insertando nuestro tubo, podemos alzar el alto de la carpa. Teóricamente era posible. Vamos a hacernos. Andando diferente ferretería, compramos tubo de acero, bastante tubo de acero. No teníamos buenas herramientas manualmente con sierra, cortándolos, soldándolos uno por uno. En el día de colocar no había muchas manos. Él y yo, los dos juntos. Primero la carpa francesa hemos dejado ya colocada, puesta en la explanada. Luego alzar uno por uno del tubo que es columna, y luego cargarlo, después colocar sobre el tubo preparado. Pesaba mucho, pero no había manos que ayudarnos. Entonces, juntos vamos a levantarlo. 1, 2, 3. Todo el día colocando, pudimos finalmente colocar bien la carpa, ya el nivel muy alzado. El público desde el lugar sentado podía ver, y todos espectáculos. Y la carpa, para que no se volara por el viento, con sogas de diferentes puntas, amarrarlo con estaca, asegurar al piso. Al día siguiente no pude levantarme de la cama, porque no me di cuenta que se lastimó mi columna.
Entonces uno de los misioneros de América Latina, antes de los misioneros, era maestro de quiropráctico. Entonces él me dio primer auxilio. Entonces mi disco vertebral que se salió del lugar, él colocó en su lugar, pude levantarme. Desde aquel día hasta ahora, cada cierto tiempo sufro de la columna. El campamento fue muy difícil. En el primer día del campamento mundial, el coro Gracia como de 40, el colegio Rincón, artistas y bailarines, cerca de como 200 personas estaban viniendo por vía terrestre en los ómnibuses. Pero cuando llegaron a la frontera de República Dominicana con Haití, por el lado de Haití se levantó huelga, manifestación muy violenta. Los haitianos bloquearon en la entrada del país y los buses llegaron hasta la frontera. Entonces el coro Gracia, en el primer día, desde 7 de la noche, ceremonia de inauguración, y tendría que haber presente. Pero para poder presentarse mínimo hasta 3 de la tarde, llegar a la sede y hacer ensayo. Pero a mediodía ellos estaban todos detenidos en la frontera. No sabíamos qué hacer. ¿Y qué hacemos? Desde la frontera algunos enviados nos monitoreaban. Aquel ambiente está muy feo, muy tenso, muy peligroso. Aquí gente no hay manera de controlar. Avientan piedra a cualquier vehículo y también en la entrada del país y con trailers muy largos atravesados las avenidas. 2, 3 trailers bloquearon el camino. No hay manera de ingresar. Pero tiene que venir. Sí sé, pero no podemos, es muy peligroso. De cuando el primer bus del coro Gracia pasó por parte de control migratorio de República Dominicana y pasó control migratorio de Haití, cuando quería pasar el sitio bloqueados, al primer bus la gente empezaron a tirar piedras. Una piedra rompió el cristal de ómnibus. Entonces adelante un pastor como guía de aquel bus, el sponsor estaba sentado. La piedra se dio a la cabeza del pastor, le dejó sangriento. Otra vez nos llamó, yo estuve en Capital. El pastor fulano se reventó su cabeza, se rompió el cristal. Todo evacúense el bus. ¿Y qué hacemos? Era un día de guerra difícil. Entonces yo tuve que mandar un misionero que lenta camionetas de 15 pasajeros. Y camioneta de 15 pasajeros, varias camionetas. Ahora mismo irás a las fronteras, detrás del sitio bloqueado, porque no pueden acercarse. Ahí esperen estacionados. Luego, con unos hermanos haitianos, cruzar el sitio bloqueados, llegar al coro Gracia, por lo menos para poder dar inicio de la ceremonia de inauguración. Los miembros principales del coro tienen que llegar, aunque el colegio Rincón no pueden llegar. Al llegar ahí, y dirija a ellos por vía terrestre cada miembro del coro Gracia, de vocales, percusiones, diferentes instrumentos, cada quien con su maleta de manos, y luego una caja de vestimenta, caja plástica, aparte su instrumento. Orando al Señor, uno por uno forma una línea, una cola.
orando al Señor, a pie orando debe cruzar. Fue equivalente de una operación militar. Sí, pastor, y se fueron los misioneros orando al Señor. Sálvenos, por favor. Gente, están muy bravos, no respeta a nadie. Avienta piedra y quema fuegos. Entonces así nosotros en aquel día con mucha tensión ya llegó el pastor Oxupar. El pastor Oxupar es un anciano. A él no le pudimos estrenar la situación. Entonces, ¿cómo va? Súper bien, pastor. Todo está en orden. Pero nada estaba en orden. Entonces, todo está en orden. No se preocupe, descanse. Porque él vino de muchos viajes. Entonces, descanse usted. Entonces, como directivos de un evento internacional en una situación de emergencia, ¿qué hacemos? Vamos a recibir la ayuda de Dios. Así 24 horas estaban monitoreando. Todos los misioneros que estaban allí nos comunicaron: primer grupo. Y la reacción de gente, no sé, están viendo a nosotros, pero no sabemos cómo se va a reaccionar. Orando al Señor, expliquen que vinieron para la paz del país Haití, para ayudar a los haitianos. Además, por su propia cuenta de la parte económica, para apoyar a la nación Haití, vinieron estas personas. Está muy tenso, pastor, pero avancen, estamos avanzando. Ay, qué miedo, pero avancen. Primer grupo llegó a la camioneta, aborden y luego traerlos. Así toda la tarde. Entonces hasta 8 de la noche el primer grupo de Coro Gracia pudieron llegar. No hubo ensayo, ni ensayo del coro, tampoco ensayo técnico. Entonces directo se presentaron, cantaron algunas canciones y también ellos tocaron músicas muy reconocidas, favoritas para los haitianos. La noche estaba muy bonito. El pastor se fue a descansar para rescatar el restante, cerca de 100 y tantas personas, total como 200 personas. Toda la noche no pudimos dormir ni un poquito, ya que varios días hemos desvelados, hasta lastimamos. Toda la noche, todo el día, toda noche, alta tensión. Hasta como 4 de madrugada, hasta el último grupo pudimos rescatarlo. Todos llegaron. Desde 5:30 era la reunión de los misioneros. El pastor no sabía nada. Entonces, reúnanse todos los misioneros a la orden, pastor. Desde temprana de madrugada todos estuvimos reunidos. Pero yo ya llevo mucho tiempo en este camino, estoy entrenado. Aunque bastante días que desvelados, no duermo muy bien, pero al momento de prestar mayor atención, sé mantenerme atento. Aunque los ojos se cerraban, pero atento estaba viendo al pastor, todo lo que comparte. Pero un misionero no estaba tan entrenado. Mientras que el pastor compartía, cabeceaba. Al pastor le saludaba muchas veces. Buen día, hola, buen día y buen día. Sentadera notable que estaba cabeceando. Ya no, el cansancio ya le venció, él ya no pudo más. El pastor, sin saber, se molestó. Oiga, misionero fulano. Sí, pastor. Es una falta de respeto. Desde cuando inició la reunión, yo vine desde lugares lejanos para compartir con ustedes. Desde cuando inicia a compartir, solo duerme. ¿Qué le pasa?
Es que pastor, toda la noche no he dormido nada. El pastor preguntó, ¿no has dormido? ¿Por qué no has dormido? Es que ayer luego empezó a contar todo lo que entre nosotros éramos ya un secreto. Ayer los buses que llegaron de la República Dominicana, luego en la frontera sucedió tal situación. Luego cuando quería avanzar el primer bus, la gente tiraron piedra y rompieron cristal del bus, una piedra, y se dio a la cabeza del pastor fulano. Él quedó sangriento. ¿Qué? Así toda la noche trabajando hasta 4 de madrugada. El último grupo pudimos rescatar. Bueno, nuestro secreto ya fue descubierto. Luego el pastor Oxupar, aparentemente según nuestro parecer, se enfreció. ¿Qué pasa? Levantó su voz. ¿Quién estuvo como responsable en la frontera? El pastor plano de tal. ¿Quién se rompió su cabeza? Porque él es muy necio. Cuando el pastor Oxupar empezó a regañarnos, yo no le pude entender. Aunque aquel misionero descubrió nuestro secreto y confesó nuestro secreto, esperaba que el pastor iba a consolarnos. Pero el pastor, en vez de consolarnos, decirnos, bien hecho, gracias, empezó a regañarnos muy fuerte. Yo ya que ahí estuve como un pastor responsable, cerca del pastor Oxupar, un momento lo desentendí. ¿Qué pasa? Yo lo respeto, admiro, pero esta vez se pasa demasiado. En mi corazón, se pasa demasiado. Tal vez no sabe muy bien en qué situación hemos preparado este campamento. Desde nada. Los 2 misioneros de Haití ni siquiera dieron sus caras, porque estuvieron con tifoidea, estuvieron guardando cuarentena en una habitación del hotel. Y todos supuestamente responsables, dueños de la sede, directores de la sede, ni siquiera dan la cara. Y yo, como un extranjero, vine aquí, asumí la responsabilidad. De tanta dificultad, saqué adelante todos los preparativos. Toda la noche no hemos dormido, hasta me lastimé de columna. Pero ¿por qué nos regaña? Muy fuerte. Yo dije, esta vez el pastor realmente se pasa. Pero por respeto no le dije nada. Entonces, en mi corazón, es una exageración. No le pude entender. ¿Y por qué se molesta? El misionero, quien estaba cabeceando, también quedó totalmente despierto, porque estaba ya atemorizado, con miedo. Entonces atento miraba al pastor. Y de repente el pastor se volteó a mirar hacia nosotros. Entre muchos pastores, un pastor que vino de Estados Unidos y mi persona, él nombró a nosotros Pastor Kim de Washington, Pastor Pablo Shindo, México, póngase de pie. Sí, pastor. Entonces, luego nos preguntó, ¿ustedes realmente creen que nada pueden hacer por sí mismos? La mirada del pastor Oxupar en aquel momento nos causaba bastante miedo. Entonces, ¿realmente ustedes creen que nada pueden hacer? Entonces el pastor Kim de Washington dijo,
No puedo hacer muchas cosas, pero alguna cosita sí. Al principio sí. Cuando el pastor le volvió a preguntar, ¿de verdad? Tragando su voz, nada pueden hacer por sí mismo. Y sí. Entonces, alguna cosita un poquito. Entonces, pasó a observar y me miró. Pastor Pablo, sí. ¿Usted piensa que realmente nada puede hacer por sí mismo? Yo también ya estaba encobardándome. Entonces mi voz se estaba tragando en mi garganta. Entonces, sí, pastor, una vez te pregunto, una vez más, ¿realmente tú nada puedes hacer por ti mismo? En aquel momento, en mi corazón había una sensibilidad. No es el momento de encobardarme, no dejarme por vencido por las circunstancias. Como el Señor, como me enseñó, contestarme con fe. Bueno, es el momento de agarrar hombría y valentía, o sea, la fe. Levanté mi voz, pastor, yo mucho tiempo con mi boca diciendo, nada puedo hacer, pero el fondo de mi corazón pensaba, pero por lo menos algo como yo pudiera hacer por mi propia cuenta. Pero a lo largo de este camino, la guía del Señor y su enseñanza que venía dirigiéndome, ahora estoy bien consciente, seguro de que no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando yo le contesté al pastor con voz alta y con fe, casi un clamor y declaración, y yo menos de un segundo vi en el rostro del pastor Osopar, se hizo una sonrisa menos de un segundo y se borró rápido. Entonces, pero ya es muy tarde, ya lo vi. Menos de un segundo se estaba haciendo sonrisa, rápido lo ocultó. Entonces, otra vez con cara severa. Entonces, bueno, siéntate. Entonces, sí, pastor. Hasta en ese momento no estuve entendiendo qué estaba sucediendo. Luego, pastor Osopar leyó San Juan capítulo 5, la historia del hombre enfermo por 38 años en el estanque de Betesda. En el estanque de Betesda hubieron muchos enfermos. El Señor Cristo quiso visitar ese lugar porque Betesda en hebreo significa lugar de misericordia. En el lugar de misericordia, multitudes de enfermos, supuestamente gente necesitada de misericordia. Pero cuando el Hijo de Dios visitó ese lugar, aquellas multitudes de enfermos no dependían de la misericordia de Dios, sino estaban dependiendo de su propia obra, manteniendo mirada puesta en la superficie del agua del estanque, conforme a una leyenda que no tiene ningún argumento bíblico. Según la leyenda, de vez en cuando un ángel desciende, agita el agua. Luego que el agua sea agitado por un ángel, cualquier enfermo que sea primero en arrojarse, en meterse en agua, se queda sano de enfermedad. Una leyenda, pero no tiene ningún argumento bíblico. Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador, llegó al lugar cuyo significado, lugar de misericordia, gente necesitada de misericordia estaban dependiendo de sus propias obras. Aunque discapacitadas,
algún sentido inválida. Pero ¿qué pasa? Aún confiando, aún un poquito de esfuerzo, poca fuerza que aún tenían, voy a ser primero en meterme en el agua en cualquier momento cuando el agua se agite. Cuando el Hijo de Dios llegó, nadie a él le dio importancia. Solo ellos estaban pendientes y dependiendo de sus obras. Seré el primero en meterme en el agua. Cuando el Hijo de Dios llegó, incluso algunos enfermos, aunque en la Biblia tantos detalles no están descritos, pero podemos imaginar: joven, quítese de mí, de mi vista, me está estorbando. Yo estoy viendo a la superficie de agua, ¿por qué tapa mi vista? Quítate de mi vista. Entonces el Señor, el Salvador, tristemente, entre supuestamente gente necesitada de misericordia, se hacía por un lado, hasta que encontrara un enfermo digno de la misericordia. Porque allí estuvo un enfermo por 38 años. Él no estaba dentro del círculo de los enfermos que estaban atentos por el movimiento del agua, sino afuera de ese círculo, en un lecho, tirado en el piso. Ni siquiera una sombra se daba sobre él. El sol caía con su fuerza. Ya estaba muy ya bronceado y quemado, porque mucho tiempo ahí estaba abandonado. También apestaba, por más que se hacía del baño, no había quien le ayudara a le limpiara. Apestaba de todo el cuerpo, desnutrido, muy quemado y desesperado. Con sus dos ojos puestos hacia el cielo. Cuando Jesús lo vio, es el único enfermo que no depende de su propia fuerza, totalmente abandonado. Cuando lo vio, Jesús se acercó a él. Supo que ya llevaba muchos años así. Entonces esa descripción muy importante: supo que ya llevaba muchos años así, por sí mismo nada puede hacer. Se acercó a él. ¿Quieres ser sano? Dice, supo que ya llevaba mucho tiempo así. Eso se le pregunta: ¿quieres ser sano? El Redentor, el Creador, pregunta a ese enfermo: ¿quieres ser sano? El enfermo apenas y despacio voltea a mirar a Jesús. Señor, cuando el agua se agita, mientras tanto es que yo me voy, todo el mundo me rebasa, tampoco hay quien me ayude. Entonces, en su contestación simple, pero manifestó dos cosas: yo no puedo hacer nada. La salvación, si fuera, aunque sea un poquito de mi esfuerzo, yo no soy candidato. Yo no puedo. Tampoco, en el segundo lugar, tampoco hay quien me pueda ayudar. Con una palabra él contestó dos cosas: no puedo hacer nada por mí, tampoco hay quien me pueda ayudar. Era digno de la misericordia según la vista del Salvador. Jesús lo vio, le dijo: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Ese enfermo por primera vez oyó una palabra que nadie antes de la llegada de Jesús le pudo decir. A un enfermo de este grado, ¿quién pudo haber dicho levántate? ¿Qué significa? Que se levantara. Estás sano, estás sano, levántate y toma tu lecho y carga sobre tus hombros y anda. Entonces el enfermo miró a Jesucristo
unos segundos de conflicto en su razonamiento. ¿Cómo? ¿Me levantará y tomará mi lecho y cargará sobre mi hombro y caminará? Yo llevo muchos años aquí. Es una burla, una broma pesada. Lo vio a él. Al ver el rostro de Jesús, no le pareció la cara de bromista. Y también se acordó algunos rumores que había oído sobre Jesús de Nazaret en otras ciudades, cómo levantaba enfermo, cómo salvaba a muchas personas. Bueno, entre su propio razonamiento, la invitación de Jesús, ¿yo qué pierdo si le hago caso? No pierdo nada. Yo no pierdo nada. Que le haga caso o no le haga caso, yo no pierdo nada. Siempre soy así, un miserable. Pero no hubo nadie quien me pudo decir de esta manera, me levantara. ¿Qué pierdo? No pierdo nada. También he oído rumores que Él hace milagro. Él creyó en esa palabra. Bueno, yo ya no pierdo nada. Creeré en tu palabra. Si tú me dijeras que me levantara, me levantaré. Cuando se decidió a unir con la palabra del Cristo, con fe, cuando unió su corazón con la palabra del Cristo, intentó levantarse, inmediatamente él sintió una fuerza inexplicable. Una fuerza inexplicable, no sé qué sensación haya tenido. Un tipo de calambre, todo el cuerpo, nervios, se calienta, masa muscular, yo no sé. Él sintió una fuerza inexplicable, se levantó. De un lugar donde jamás pudo levantarse, se levantó. Conforme a su palabra, trató de tomar el lecho, pudo tomarlo. Y cargó encima, no solo levantarse, cargó sobre su hombro, empezó a caminar. Se manifestó gran milagro de Jesucristo. Entonces, este episodio nos describe muy bien los pasos de la salvación, la regla de la salvación. Cuando cree en la palabra de Cristo, yo morí por tus pecados, estás limpio. Cuando cree en su palabra, yo, por más que no entienda cómo, mis culpas, mis pecados que son negros y rojas como carmesí, no puede explicar cómo se derriten, cómo se desaparecen, aunque yo no puedo explicar. Al momento de creer en la palabra del Cristo, todos los pecados, todas las culpas se lavan. El corazón se blanquea. El pastor explicó hasta aquí. Si ayer, al momento más dificultoso de tensión, en la frontera entre República Dominicana y Haití, si hubiese estado entre ustedes una persona con el corazón de este enfermo, el Señor les hubiera ayudado que no hubiese sufrido tantos. Cuando el pastor empezó a regañar de esta manera, al principio yo estuve desentendido, hasta estuve molesto en mi corazón. Decía, esta vez se pasa, decía, esta vez ya se pasó, entonces, demasiado, ya esta vez es una exageración. La explicación del pastor Oxupar cayó a mi corazón. Desde mi corazón hubo una aceptación. Amén, es cierto. Aunque según nuestra lógica no sea entendible o sea entendible, así es, Señor. Para mí fue una enseñanza inolvidable. Si cada vez que yo me encuentro en una situación con bastante
carga y presión y dificultad, me acuerdo de esa experiencia. Si yo realmente fuera como aquel enfermo por 38 años, ¿acaso el Señor no tendrá misericordia de mí? ¿Acaso el Señor no me ayudará? Muchas veces nosotros diferentes reglas manifestadas de la Biblia tomamos como mitología, como leyenda, solo para predicarlo, para compartirlo, pero en nuestra vida cotidiana nunca lo aplica como una realidad y enseñanza veraz. Entonces aquella enseñanza quedó grabada en mi corazón. Luego no solamente yo lo guardo, la llevo en mi corazón, también la repito y enseñar con algunos hermanos y hermanas que a mí me rodean. A veces cuando los veo muy tenso y nervioso, pastor, no podemos, ya no se puede. Como el pastor Oxupar, puedo regañarlos. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Acaso el Señor no está con nosotros? Si nosotros realmente pudiéramos estar en lugar de aquel enfermo por 38 años, Jesús, quien hace 2000 años no pasó de largo, sino usó de misericordia con él, con nosotros también no creo de que usará de misericordia. Nosotros así muy a menudo hablamos bonitos, hablamos tan bonitos. El campamento aún fue difícil. El último día del campamento era cantata navideña. Los haitianos, en el día de la lluvia, Señor mío, cuando en el día de cantata empezó a llover, hubo alboroto entre gente, ninguno quería mojarse un poquito, sino todo el mundo trataba de estar dentro de la carpa, hasta varones. ¿Qué pasa? Aunque se moje un poquito, no pasa nada. Todo el mundo. Y las mujeres, una es por cuestión de salud, la otra es por belleza, por sus cabellos con bastante inversión, todo ya está arregladas, pero cuando se moja, ya entonces así se agranda. Entonces las mujeres, no. Las mujeres entiendo, pero los hombres, ¿qué les pasa? Entonces, no. Cálmense. Hubo relámpago y tormenta y estruendo. Cálmense, no había manera de calmarlos. Ellos, por reaccionarse de la manera tan repentina, algunos se golpeó. La torre de máquina de amplificadores empezó a chispear. Señor mío, estás corriendo, me fui. ¿De dónde chispea? Y también con un tapete trataba de cubrir sobre la torre de máquinas para que no se mojara. Un caos. No nos hacía caso. Entonces el pastor Ospa de este púlpito estaba compartiendo y vio. Entonces él, con su micrófono, con alta voz: deténganse por favor. Y todo el mundo se detuvieron. Damas y caballeros, no pasa nada, por favor, manténganse sentados. Difícil. Hasta que el pastor Ospa con su micrófono dijera: nosotros cuántas veces hemos pedido favores, hasta hemos gritado, nadie nos hizo caso. Totalmente mojado. Terminó bien el evento, se fueron todos alegres. Hasta el escenario todo estaba inundado. Mientras tanto que ya hacía el desmontaje, un diácono quien vino del Corea con escalera recostada al fondo, la
del fondo del escenario, subió unos metros, trataba de bajar la lona, o sea, banderola. ¿Y qué pasó? Se deslizó y se cayó, se fracturó su pierna. Y yo lo vi cómo se rompió su pierna. Ay, Señor mío. Entre diferentes eventos que hasta ahora yo he dirigido, ha sido el evento el más difícil de mi recuerdo. Pero tengo mucho cariño con Haití. Cuando me invita con gusto voy volando. Entonces, nosotros muy a menudo decimos, queremos ver obra de Dios. Queremos ver obras de Dios. Queremos experimentar las maravillas de Dios. Pero nunca nosotros queremos entrar en el lugar en donde se pueden ver las obras de Dios. Hace años, cuando yo era un ministro muy principiante, mi primera iglesia donde yo llevaba cargo de pastor encargado, oraba al Señor, Señor, por favor, en mi ministerio permite muchos frutos. ¿Por qué tú no me permites frutos? El tema de mi oración era frutos, muchos frutos. Y de repente, luego de varios días así orando, llegó un entendimiento en mi corazón. Tú solo pides frutos, pero un árbol troncos, aún es muy flexible, muy tierno y débil. Las ramas son muy verdes y flexibles, pero tú solamente pides frutos. Si yo te permitiera mucho, pero ¿sabes qué te va a suceder? Con todas las ramas y se van a rasgar, hasta el tronco será aplastado. Y no se va a servir. Yo más que tu persona, quiero darte muchos frutos, pero primero quiero hacerte crecer. Tu persona crezca. Tu tronco tan delgadito para mantener tantos frutos y alimentar no basta. Primero quiero que tú crezca, que se engorde más el espesor del tronco, las ramas sean más resistentes. Luego te permitiré muchos frutos. Parece algo muy simple, pero una enseñanza que me calmó. Es cierto, Señor. Desde aquel día en mi corazón siempre está esa enseñanza. ¿Acaso es el guía de una iglesia donde se reúnen 50 personas? ¿Es algo de menospreciar? No. Para dirigir 50 personas se necesita mucha madurez, responsabilidad. Para dirigir 100 personas, ¿cuántas responsabilidades? ¿Y cuántas madurez se necesita? Para poder asumir la responsabilidad de dirigir a centenas de personas, millares de personas. Primero yo mismo, si no crezca, ¿cómo Dios podría mandarme tantas personas? Imposibles. Esa enseñanza y marcó en mi corazón. Y luego, en lo largo de mi vida de fe como pastor, veo a algunos ministros solo quieren crecimiento de su iglesia, pero según mi parecer, él no tiene el crecimiento en su propia vida de fe. Lo veo bastante irresponsable, inmaduro. No veo el profesionalismo, no veo la madurez, no veo puntualidad. En él no hay concepto de un líder.
Hasta el uso del tiempo. El uso del tiempo es un compromiso público. No como yo quiera. Hoy me da la gana, hoy hasta 3 de la tarde voy a predicar. No es así. Eso no es su empresa, es la iglesia del Señor. En el culto hay horario. En la iglesia cada día hay horario. Entonces, nadie está encima del horario. El horario es un compromiso público. Todos los que conviven es un compromiso, una disciplina para todos. Ni siquiera el pastor está encima del horario. Él mismo, si no cumple el horario establecido, ¿a quién enseñará el cumplir el horario? ¿A quién mostrará, presentará ejemplo? En esa comunidad nunca puede haber orden. Imposible. Yo, por ser pastor, quiero andar sobre el horario. La gente, ¿cómo me verá? Es un dictador. Él se cree como dueño de la iglesia. La gente, en vez de aprender bien, se desvía de la enseñanza del Señor. Conmigo también aquí hay varios copastores. Entonces, una de mi lucha con mis copastores, muy informales, muy irresponsables. No sabe qué es puntualidad. Muchas veces llama la atención de ellos. Muchas veces. Incluso cuando estoy de viaje, algunos copastores toca predicar desde ese púlpito. Aunque no puedo monitorear todo lo que comparte, pero por lo menos veo horario. Inicia puntualmente, a qué hora termina. Hoy, ¿quién predicaba? Fulano. Él tiene costumbre de alargar. A ver, voy a verlo. ¿Termina o no termina? No terminaste. Entonces, esta vez no te voy a decir nada, pero ya lo apunto en mi agenda. Entonces, algún día te voy a regañar eso. El escenario no es tu propio campo, es el lugar del compromiso. Que tiene que saber comportarte como profesional, como responsable, como servidor. Que no se adueñe de la congregación. Nadie es el dueño de la iglesia, sino es Jesucristo. Nosotros como persona, si no queremos crecer, pero solo queremos que crezca el volumen de mi labor. En mi país, Corea del Sur, hay una nueva palabra, un vocablo moderno, pero no es un vocablo que se puede registrar en el diccionario. Es un vulgar, pero no es una palabra tan fea. Para poder expresar a algunas personas que por la fortuna se enriquece. Aquellos ricos en Corea llama jolbu. Bu es rico, riqueza. Jolbu, jol significa repentino. Entonces, repentinamente por la fortuna llegó a ser rico. Entonces, jolbu tiene un comportamiento desagradable, ya que no tiene capacidad de la posibilidad que él tiene, el nivel de riqueza que él tiene, sino fue una fortuna. ¿Qué pasa? Se comporta exageradamente altanero. En cualquier lugar levanta su voz, menosprecia a las personas. La gente viene, levanta su voz, considera como su empleado. Porque él vino con un coche de lujo, de marca. Entonces, cuídalo bien. Señor, ¿qué te pasa? Por poco que rayó un poquito. Cuidado. Como menos que a su hijo. Levanta su voz en cualquier lugar. No respeta a nadie. ¿Por qué? De fortuna un día le cayó riqueza. En este caso, los surcoreanos murmuran, es un jolbu, dice, es un jolbu. Un rico vergonzoso. Es un jolbu.
rico vergonzoso. Por suerte es un junior. Es un junior. Nunca sufrió para ganar una monedita. Es un junior, ya que no sabe valor de una moneda. Si realmente conociera valor de una moneda, valoraría a los personales. Las personas que realmente son muy, muy ricas, nunca dice, yo hice todo esto. Nunca dice. Sino tiene un comportamiento muy humilde. Yo, sin ellos, nada puedo hacer. Yo no hago dinero. ¿Y sabe que quiénes hacen dinero? Ellos. Aunque Él es quien les da sueldo, pero Él es beneficiado por ellos. En algunos sentidos, por causar mucho empleo, indirectamente también contribuye a la sociedad, porque gira la economía. También pagando impuestos ayuda la economía de la nación. Gente que realmente es capaces no tienen esas actitudes humildes. Gente realmente con dinero no anda con vestido de marca, desde cabeza hasta planta de pies, no andan así. Hay algunos ricos, perdón por lo que voy a decir, descerebrados. Descerebrados. En Corea hay un insulto de jóvenes: tiene cabeza de pollo, dice. ¿Sabe qué significa? El tamaño del cerebro de un pollo, ¿qué tamaño tiene? Chiquitito. Entonces, cuyo significado es un descerebrado. Entonces, en Corea, tiene cabeza de pollo. ¿Acaso tiene cabeza de pollo? Entre jóvenes le dicen. Todo el mundo entiende. El tamaño, la dimensión, el calibre de tu cráneo es tan grande, pero el contenido chiquitito. Solo espacio y aire. Entonces, la cabeza no es un accesorio. La cabeza no es un accesorio. Tu cabeza me parece una empanada relleno de carne. Es un insulto fuerte. No lo use, por favor. Entonces, ay, Señor mío, no me siento bien, pero tu cabeza parece una empanada relleno de carne molida. Entonces, fíjense bien. Algunos que en línea me están viendo: ay, Pastor Pablo, es grosero de grosero. Desde un buen domingo de la mañana está insultando, lo siento, perdóneme. Entonces, muchas veces nosotros solo queremos un crecimiento exterior, un crecimiento fácil. Pero el Señor que dice: bueno, yo te ayudaré, pero yo primero que tú como persona crezca. Tú eres un irresponsable. Tú eres un irresponsable, informal, además abusivo, con poco conocimiento bíblico, sabe cómo acomodar las cosas a tu favor. ¿Qué cree? ¿Que cuántas personas tú podrías dirigir? La gente jamás te respetará tu excelencia de hablar, sino por tus acciones, por tus comportamientos. Son frutos de tu personalidad. La persona que no te conoce al principio, al escuchar tu palabra, excelente orador, wow, cómo habla, cómo conmueve mi corazón. Al principio, ya que no le conoce muy bien, le puede seguir. Después de un tiempo, ya se desvanece la excelencia de hablar, sino las acciones, que las conductas de esa persona, eso es lo que realmente influencia a quienes le siguen.
Luego se desespera, me equivoqué de la persona. Yo creí que es excelente líder porque hablaba excelente. Lo siento, pero voy a ser sincero, me di cuenta, eres un loro. Eres un loro. Es una grabadora. Habla bonita, excelente, pero es un mal ejemplo. La gente comienza a irse de aquella persona. Hoy la Biblia nos enseña en qué lugar, en dónde nosotros podemos ver las obras de Dios. ¿Qué dice Salmo 107, versículo 23? Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. La Biblia dice, los que han visto y van viendo las obras de Dios, quienes descienden al mar, hacen sus negocios en la profundidad de las muchas aguas. Donde mi ciencia queda aplastada, inútil, mi conocimiento es muy pobre. Mientras tanto que una persona nunca desciende al mar, en la profundidad de muchas aguas, ahí no trata de hacer negocio, fácilmente se corrompe. Por pocas experiencias adquiridas se le cree inteligente. Hay alguna persona que con un poco de logro se enaltece, pero hay alguna persona humanamente tiene grandes logros en su vida, se mantienen humildes. ¿Qué diferencia podría haber entre dos personas? La persona a quien constantemente desafía a una meta más grande, trata de saltar al muro cada vez más alto, cada vez se siente inútil, cada vez se siente nadie y nada, y cada vez siente la necesidad de Dios. Pero gente que no desafía. Yo cuando estaba a cargo del pastor misioneros de la misión Perú, desde Lima, los peruanos usan algunos vocabularios, o sea, callejeros. Ellos dicen, ay pastor, nosotros los peruanos somos como gallina. Un día pregunté, ¿qué significa? ¿Qué significa esa frase? Los peruanos, nosotros, y somos como gallina. Pastor, como gallina siempre trata de calentar a su nido, a sus huevos, no se mueve, solo habla, no hace nada. Pastor, nosotros peruanos, y somos como gallina. Tú eres como una gallina, habla, no hace nada. También he oído cuando estaba en Perú, muchos políticos usaban esta frase. Un pensador, no me acuerdo, francés, de qué país, cuando llegó a Perú y se regresó, él dijo una palabra y su dicho llegó a ser una frase. El Perú es como un mendigo sentado en la banca del oro. Muchos políticos usan este dicho, como el pensador plano de tal país, francés, no me acuerdo, que el pensador plano dijo, el Perú es como un mendigo sentado sobre la banca dorada. Así somos, hablamos, pero no hacemos nada, no apreciamos nuestra gente, nuestros recursos naturales. Imagínense un mendigo sentado en una banca del oro.
un pedacito raspearlo y venderlo, hoy consigue pan y comida. Y raparlo un poquititos. Perdón, todos los hermanas peruanas que me siguen en línea, no se ofendan. No estoy hablando contra los peruanos, sino los amo, los aprecio. Sino aquel dicho estoy aplicando para explicar. Y Dios nos enseña, el que ya no desafía más, fácilmente se corrompe. Ya tiene un poco de conocimiento y experiencia acumulado. Se forma un concepto, ya yo sé, yo sé todo. ¿Qué sabe todo? Por su manera de hablar entendemos, eres un ignorante, además loco. Si realmente supiera algo, nunca podría hablar de esa manera. Porque el mundo del conocimiento y ciencia también casi ilimitado. Cada día el mundo se actualiza más. ¿Cómo yo puedo decir, yo sé todo? Si no se actualiza, nadie te contrata. Nadie te confía, te acredita. Solo de tu espalda dice, eres un creído, pero no sabe nada. ¿Por qué alguna persona fácilmente se corrompe, se le cree, yo sé? Pero ¿por qué alguna persona no? Se mantiene humilde, pero va creciendo. Aquí la Biblia dice, versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Todo lo que aquí está descrito, eso es lo que experimenta. Como un ebrio de un lugar a otro lugar, titubean, bailan, no saben qué hacer. El barco se sube hasta los cielos, luego se tira metido hasta los seores, hasta los profundos del mar. Me muero. Y otro, subo y bajo, ayúdame allí. Mi propio equilibrio, la capacidad de estabilizarme, ¿para qué sirve? La fuerza mayor me tira por un lugar a otro lugar. Ustedes continuamente que salgan de sus propios pozos del agua. Su propio nido es tan pequeño. Se confronten con el mundo grande. Entonces entenderán, no soy nada, no soy nadie. No traten de gloriarse ante público. Yo sé estos, quién sabe, allí habría un verdadero experto. Luego te pasa vergüenza. Un señor, una persona humilde se levanta, ya que me da un poco de espacio tiempo, voy a retomar sobre el tema que el señor fulano estaba compartiendo. Luego comienza a explicar, todo el mundo entiende. ¡Wow! Maravilloso. Luego le pregunta, ¿quién es usted? Yo soy nadie, solo un anciano. ¿Quién es usted? Yo soy doctor fulano de tal. ¡Wow! Entonces el que tanto se creía delante de mucha gente se avergüenza. Entonces, ay, Señor mío, delante de quién yo estuve hablando de ese tema.
Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces el lugar donde nada yo puedo hacer. Realmente cuando yo entiendo que nada puedo hacer, una reacción natural se brota de mi alma. Entonces claman a Jehová en su angustia, los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas, luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ustedes no han orado hasta ahora: Señor, permítame ver tus maravillas. Señor, permítame ver tus obras. Por lo menos una vez no han orado ustedes. Y Dios dice: bueno, ya que me oraste, te voy a contestar. Te voy a llevar al mar. No, no quiero, no quiero. ¿No han visto alguna persona que tiene trauma con el agua? En la orilla del mar, orilla del río de un 10 centímetros. ¡Me muero! Hasta se da calambre todo, se pone blanco y negro y luego se tira en el piso. Me muero. Tranquilo, mira. La profundidad apenas 15 centímetros. Aquí nadie se ahoga, ni siquiera tu hijo se ahoga aquí. Me muero. Tranquilo. ¿A dónde Dios nos lleva? Tú me pediste que te permitiera ver las obras mías, mis maravillas. Te enseñaré. Yo soy Dios viviente. ¿A dónde nos lleva? Vamos a descender al mar. En la Biblia nosotros vemos la política de Dios. El arca de Noé, en el diluvio Dios mostró sus maravillas y obras. La arquilla de Moisés, en muchas aguas del río Nilo, donde vive una especie de cocodrilo más feroz, más grande del mundo. Dios a Moisés mostró su maravilla. A los israelitas, luego del éxodo, al cruzar, había un sitio donde a pie puede ir. A propósito, Dios les dirigió enfrente del Mar Rojo. Luego de la partida de Moisés, su sucesor Josué, cuando él empieza a dirigir el pueblo de Israel, el arca del pacto, en el tiempo que el agua del río Nilo se desbordaba, Dios ordenó que los sacerdotes entraran, pisaran el suelo del río Jordán. Y también el episodio del profeta Jonás. En la tempestad, Dios le dijo que se tirara en el mar. Y Jonás decía: écheme en el mar, entonces vendrá la bonanza. Écheme al mar, entonces vendrá la salvación. La gente no quería echar en el mar. Cuando lo echó, ahí estaba preparada una salvación. Un pez muy grande lo tragó, lo botó. En la playa de Nínive, al predicar, muchos ciudadanos se arrepintieron y recibieron la salvación. Los discípulos de Jesucristo, Jesús apareció a Pedro: boga mar adentro. Nunca dijo que por aquí cerquita en la orilla, en la ribera, sino a Pedro dijo: boga mar adentro. En esta hora mar adentro no hay peces. En esta hora, ya que mañana el agua está muy fría, los peces vienen a las orillas. Boga mar adentro. ¿Este señor sabrá algo de pesca? Yo soy pescador de nacimiento, de cuna. Mi padre pescador, mi abuelo pescador, mi bisabuelo, mi tatarabuelo pescador. Soy de sangre pescador. Creo que no sabe nada de pescar. Boga mar adentro, sí señor.
¿Y qué sucedió? En el mar adentro vio las maravillas de Jesucristo. También apóstol Pablo, su viaje a Roma, vino un huracán muy grande. ¿Cómo se llama? En ese momento no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? La tempestad que vino contra el barco del apóstol Pablo que viajaba hacia Roma. ¿Cómo? ¿Cómo? Euroclidón. Entonces en esa tempestad también Dios manifestó grandes obras. Apóstol Pablo era simple preso. Luego de aquella tempestad llegó a ser líder de ese viaje. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Dios, ¿a dónde quiera llevarnos? Los hermanos de Misión Buenaventura México, hermanos de Iglesia Buena Ciudad de México, por aquí cerquita en la orilla, ¿ustedes verán las obras mías? Allí cada quien se les cree. Ya ve, fui yo. En Lima, Perú, una noche, un postre estaba riquísimo, salsa mora. Entonces, un platillo de postre peruano. Yo probé diferente salsa mora, pero estaba muy rica. Y pregunté, ¿quién hizo? Una hermana rápidamente levantó, fui yo, pastor, fui yo. Ah, fue usted, gracias. Y se avergonzó. Entonces, eso no es de la naturaleza. Fui yo, yo fui. Nunca decimos con la boca, pero en el corazón, fui yo. Por mí fui yo. El Señor no nos quiere dejar en ese lugar donde nos corrompamos, sino nos quiere llevar al mar, en la profundidad de las muchas aguas, donde yo no puedo menos que buscar a Dios. No puedo menos que clamar a Dios, donde toda mi ciencia, todo mi conocimiento se vuelve inútil. Luego ve que la gran nave que se estaba hundiendo se salva. Desde el fondo de mi corazón puedo agradecer, Señor, eres tú. No hay una explicación, eres tú. Tú me salvaste. Aquellos testimonios vivos si se acumulan en nuestro corazón, quien quiera se vuelve en un hombre de fe, persona de fe. De todo el resto de su vida puede encomendar en mano de Dios. Para terminar, digo a ustedes, el arca de Noé en realidad no ha sido un barco. La palabra arca 3 veces aparece en la Biblia. El arca de Noé, que la arquilla de Moisés, el arca del pacto. Es un cajón rectángulo. Entonces toda clase de ilustraciones, dibujos, según los diseñadores, dibujantes del arca de Noé, no están conformes a la Biblia, que muchas veces tienen forma del barco, pero el arca no tenía forma del barco, no tenía cabecera ni siquiera trasera, sino era un cajón de madera de gopher y calafateado por dentro y fuera por breja, y cuya longitud 300 codos, un codo equivalente de 45 centímetros, 300 codos de longitud equivalente de 135 metros. La anchura 50 codos equivalente de 22.5 metros. La altura 30 codos equivalente a 13.5 metros. Hoy en día los constructores, al momento de levantar un departamento, cada piso, ¿cuánto altura da? ¿2,70 metros?
Si fuera 3 metros, el alto de 13.5 metros equivalente del 5º piso. El alto, un departamento del 5º piso. Si fuera 2.70 centímetros, casi 6º piso. Su ancho 22.5 metros. El largo 135 metros, equivalente de una portaaviones. 8 navegadores que pueden hacer con este barco tan grande. Cuando Dios explicó el diseño, nunca dio que la orden que el arca tuviese el timón, ni el remo. El arca de Noé no tenía timón, no tenía remo. Entonces el arca de Noé no contaba con el mecanismo detenedor, el mecanismo direccional, no tenía. Entonces, no podía frenar, detenerse, tampoco acelerar direccional. 100% estuvo bajo la guía de Dios. Entonces la familia del Noé dentro del arca son del 3 pisos, ya que el alto es equivalente a 22.5 metros. Entonces si divide por 3, cada piso un promedio de 4.5 metros. Entonces en el tercer piso, donde familia de Noé estaban, en el techo 4.5 metros, un codo abajo, 45 centímetros, estaba ubicado la ventana. Todo esto, ¿qué significa? Dios a la familia de Noé nunca permitió monitorear por las ventanillas laterales. Solo mantener sus miradas hacia arriba. Única ventana, única tragaluz. Por aquella ventana entraba oxígeno, ventilaba todo el arca, sacaba toda clase de olor apestoso, luego ventilaba con aire fresco. Por aquella ventana entraba luz. Durante un año. ¿Esto qué significa? Durante un año, para poder ser salvo de un gran diluvio, desastre inigual. O sea, un desastre que históricamente nunca había existido. Para poder ser salvo y conservado, solo dependió de Dios. Entonces yo pienso, así es la iglesia. La iglesia no tiene el timón, la iglesia no tiene el remo, no tiene mecanismo detenedor, el mecanismo direccional. La iglesia 100% dirigida por el Señor. Así mismo es mi vida. Pero a veces yo quiero instalar el mecanismo direccional, el mecanismo detenedor. Ahora, para. Se paró. Cambia de la dirección, a la derecha, a la izquierda. Así quiero que mi vida sea. En esta forma de hacer vida, no puedo ver las obras de Dios. Dios nos enseña, Pablo, Iglesia Misión Buenas Nuevas, Iglesia Buenas Nuevas de Ciudad de México. La iglesia como es el barco, dice. Yo soy quien dirige. A veces sentimos morir y titubear. Y luego amargo, afligido, ay, me muero. Me tira de un lugar a otro lugar, me tira de una fuerza mayor, no puede estar estable. Señor, ¿a dónde me lleva? A donde yo
no puedo menos que clamar a Dios. Luego Él me oye, apacigúa. Entonces en mi corazón permite un testimonio: yo soy Dios viviente. Yo soy Dios viviente. Yo soy el principio y el fin. Yo fui el principio, quien desde el primer tiempo de tu vida estuve contigo, fui yo. Todos los momentos. De la misma manera, hasta el último momento, yo seré quien estará contigo. Eres Dios viviente. Amén. Amén. Hermanos, por eso, si quieren ver las maravillas de Dios, hoy ya les enseñé de la manera gratuitamente. Señor, quiero ver las maravillas tuyas, las obras de Dios. Y luego, Señor, cuando te dirige hacia el mar, no, yo aquí, orilla, aquí, ni siquiera 15 centímetros de fondo, no. Dios que dice: tú no me pediste que te mostrara mis obras, mis maravillas. Tú estás en la dirección correcta, entonces te llevaré. Ahí veremos grandes obras de Dios. Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.